Nos encontramos, no, ahora sí. Perdona, aquí dice, sigue amarillo, no sé si, ahora sí. Ok, buenas tardes para todos. Nos encontramos en el seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana en Bogotá. Estamos en este momento distintos profesores y nuestro invitado. Mi nombre es Iliana Hernández, soy profesora del Departamento de Estética y nos acompaña también Raúl Niño Bernal y Jaime Hernández García, profesores del departamento, y nuestro invitado del día de hoy, Federico García. Antes de presentarlo, quisiera entonces conversar un poco acerca del propósito de este seminario. Pretendemos presentar distintas investigaciones que se realizan al interior del departamento o en otras latitudes, en otros países, con nuestros colegas y amigos investigadores, en el propósito de reflexionar, profundizar y también conocer alguna serie de propuestas que giran en torno a los paisajes artificiales. Desde nuestra perspectiva, aquellos paisajes y mundos virtuales que construyen unas formas muy particulares de superar la dicotomía entre lo natural y lo artificial, o de por lo menos establecer un juego de relaciones y de inversión de roles y de posibilidades otras distintas a lo que hasta ahora habíamos conocido. Temas que tienen que ver también con distintos campos de la ciencia y la tecnología, como la inteligencia artificial, la vida artificial, la física cuántica, la biología evolutiva, las ciencias de la mente y campos estos que abren distintas perspectivas y reflexiones para reformular de alguna manera los campos de la arquitectura, las artes, el diseño, el urbanismo y también las ciencias sociales y varias formas de la ingeniería. En ese sentido, el Departamento de Estética se encuentra en este momento trabajando en esta maestría en paisajes artificiales que abrirá el próximo semestre, el subsiguiente semestre en el año 2022 en enero, con estos temas de los paisajes artificiales como un nuevo concepto que construye alrededor de estos paisajes de ciencia, tecnología y también de informalidad y construcción de relaciones sociales y relaciones poshumanas. Bien, pasando a la sesión de hoy, una sesión que tiene que ver con temas de música y composición, se inscribe justamente desde mi punto de vista en esa perspectiva de los mundos virtuales, de la virtualidad, de la relación con lo digital, de elementos que tienen que ver con la abstracción y con unas formas de la indeterminación y de lo que se puede agenciar a través de herramientas musicales y en la composición. Bien, el día de hoy entonces nuestra conferencia se llama Sintaxis y lo contrario en el análisis y la creación de la música. Está a cargo del profesor Federico García de Castro, profesor y compositor y director musical, nacido en Bogotá, pero radicado en Pittsburgh, Estados Unidos, desde hace más de 20 años. Desarrolla una actividad como director artístico del ensamble Alia Música Pittsburgh y también como compositor. Sus obras se ejecutan con regularidad alrededor del mundo. En su carrera también ha hecho investigación musicológica en áreas de la historia de la música, el desarrollo del sistema tonal y la música en la historia de las ideas. Desde o durante la pandemia de COVID-19, creó el Harmonic Profile Project, que es una herramienta de visualización en 3 dimensiones de la armonía musical, de lo cual nos va a hablar en su conferencia. Y también creó el canal de teoría musical llamado First Sight Analysis en YouTube. En la actualidad, además de continuar el desarrollo de esta herramienta de visualización, investiga sobre la teoría de la música tonal a través de diversos modos de análisis. Entonces, agradecemos a Federico su participación, agradecemos a los asistentes que nos están escuchando en este momento. Los invitamos entonces a escuchar la conferencia y al final de esta, por favor, hacer sus preguntas, anotarlas en el chat
y estarán contestadas a continuación. Muchas gracias entonces a Federico por estar aquí con nosotros y entonces, Federico, por favor, adelante. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar acá. Y pues veamos qué preguntas hay al final. Estoy entusiasmado con la posible discusión. Entonces, aquí tengo un índice. Y para empezar por el primer punto, los arquetipos de la sintaxis tonal, yo quiero mencionar dos hechos que llamo arquetipos, que son, bueno, uno es que toda nota contiene en sí misma, incluye una tendencia que vamos a llamar armónica a resolver a otra nota, ¿cierto? Y esa es una resolución que es por intervalo de quinta. Muchos de ustedes habrán oído hablar del círculo de quintas, que es pues una herramienta, se usa mucho cuando uno aprende guitarra para tocar música popular. El círculo de quintas es porque esas quintas siguen, así como esta quinta resolvió allá, después esta puede resolver acá. Y volvemos a la tónica original. Entonces es un arquetipo básico de la sintaxis musical que muchos siguen queriendo conectar y justificar a partir de leyes de la física, de la acústica, de cómo funcionan las ondas de sonido, etc. Y bueno, más recientemente también lo he querido conectar con el estudio de la percepción en términos cognitivos y cómo funciona el cerebro y las neuronas en el Homo sapiens, todo eso. A mí ninguna de las dos cosas me convence. Yo considero que esto es un arquetipo puramente cultural. Lo cual no quiere decir que no sea universal y que no tenga la categoría de arquetipo. Es un arquetipo tan universal como este otro, que voy a ilustrar haciéndoles a ustedes una pregunta o pidiéndoles que se imaginen qué sigue después de esto. Y todos habrán dicho, ¿cierto? Obviamente eso, los chimpancés no tienen esa percepción, esa reacción, y seguramente sigue habiendo culturas y poblaciones humanas en las que esa reacción no es tan potente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es puramente cultural, pero por otro lado, es suficientemente universal como para que podamos hablar de ello como si fuera una ley universal. Entonces, ese es uno de los arquetipos, el arquetipo de la quinta. Y el otro arquetipo que me interesa es ya no armónico, sino contrapuntístico, en el sentido de que tiene que ver con la interacción de dos voces. Cuando dos voces se encuentran a esta distancia, ese intervalo se llama, y se llama el intervalo de tritono, también tiene una tendencia, esta vez contrapuntística, a resolver ahí. Entonces es lo mismo, un arquetipo cultural, pero de una universalidad suficiente. De hecho, cuando yo junto los dos arquetipos, aquí tenemos el arquetipo de la quinta y aquí el del tritono, y pues todos sentimos la necesidad y la tendencia a resolver ahí. Y esa es la relación básica de la sintaxis de la música tonal. La música tonal, ya vamos a entrar en eso, pero la música tonal es fácilmente el 80% de lo que hoy, a lo que nos referimos cuando decimos música. Y bueno, ya vamos a hablar más de eso. El hecho es que, entonces esos arquetipos, muy sencillos, muy fundamentales, pero les cuento que con esos dos arquetipos y nada más, bueno, un par de articulaciones aquí y allá, un par de adiciones y clarificaciones, se genera toda una sintaxis, todo un lenguaje de la música que explica, como vamos a ver, explica la gran mayoría de la música que existe. Lo cual me parece a mí increíble, ¿no? ¿Cómo sale uno de esos dos hechos tan básicos a generar toda una sintaxis
Y bueno, les cuento que es que ese arquetipo de quintas que tiene un antecedente y un consecuente, sobre él se puede elaborar porque a ese antecedente yo le puedo poner su propio antecedente. Esta va a querer ir allá y esta va a querer ir allá. Entonces ya tenemos una progresión más completa, ¿cierto? Y yo puedo añadir un antecedente más. E incluso uno más. ¿Sí? Y ahí ya vemos cómo se está formando toda una sintaxis que permite discursos completos. El siguiente paso, que sería ponerle el antecedente a ese último antecedente que añadí, nos encontraríamos con este acorde. En principio ese es el antecedente de, que es donde comienza lo que acaba de tocar. Pero aquí, con este acorde, da la casualidad de que nos encontramos con el tritón. Entonces, con el otro arquetipo, ¿no? Entonces, este acorde, teniendo ese tritono, realmente quiere resolver más bien directamente la tónica. Entonces, es cuestión de reorganizar el orden de los acordes y qué sé yo, pero a partir de esa interacción de los dos arquetipos, como les decía, se genera la sintaxis que explica toda la cumbia, toda la polka, todo el tango, toda la grandísima mayoría de la música comercial, muy buena parte de la música folclórica. Eso sí, no el rock, no hay áreas del rock que para nada, y las tendencias más novedosas y más aventuradas del jazz también se salen de esto. Pero más allá de eso, esto es suficiente para explicar toda la música. En particular, en la música clásica, música de concierto, esta conjunción de los dos paradigmas explica toda la música del barroco y toda la música del clasicismo, es decir, o sea, eso incluye todo Bach, todo Haydn, todo Mozart, todo Händel, todo Vivaldi, no sé qué más se les ocurre, todo Beethoven llega a incluir. Entonces, bueno, pues, claramente es un sistema muy poderoso y muy importante. Y de hecho es lo que uno estudia asiduamente, eso es lo que nos hacen estudiar en los primeros semestres, en los primeros años de estudios musicales. En parte además porque se tiene una comprensión bastante completa de cómo funciona. Yo les quiero mostrar, avísenme si no están viendo el gráfico acá, pero esto es un gráfico en 3 dimensiones, interactivo y todo lo demás, y quiero ilustrar esa sintaxis generada por los arquetipos con este gráfico. Miren, cada bolita de este gráfico representa un giro armónico, es decir, cuando un acorde va a otro acorde. En este caso, ese que estoy señalando es un acorde mayor, dice, que va por tercera mayor hacia arriba, hacia un acorde menor. Claro. De ahí, por ejemplo, podríamos salir ¿sí? Entonces, ese giro armónico que escogí al azar, podría escoger este, por ejemplo, menor, es un acorde menor que va por cuarta hacia este acorde, también es parte de la sintaxis tonal. Entonces, así funciona este gráfico. Cada bolita contiene 3 dimensiones, que son el acorde, el antecedente, el consecuente y la distancia. Bueno, y estas bolitas acá, las azules, son todos los giros armónicos que nacen simplemente de aplicar el arquetipo de las quintas. Yo no sé si esto resulta sorpresivo para ustedes, el hecho de lo variado de este gráfico. Para mí como músico, cuando ejecuté esta idea por primera vez, sí me sorprendió mucho. Es demasiado variado para lo que en mi cabeza y en mi concepción es una cosa muy sencilla, el arquetipo de las quintas. Y esa sorpresa va a ser relevante en un momento, entonces por eso la menciono. Pero además de esto no es nada, esto solo es el arquetipo de las quintas. Solo las quintas generan 154 giros armónicos posibles. Ni hablar de cuando metemos el tritón.
Ahí con el tritono se añaden 75 posibilidades más. Y hay otras cosas como que, bueno, las suspensiones son adornos de este estilo. O sea, cuando uno está en este acorde y va a ir acá, ¿cierto? Es común y posible tomar esta nota y suspenderla. En vez de llegar directamente a ese acorde, se puede suspender así. O se puede suspender doblemente. Los que toquen guitarra se han encontrado el acorde de sol sus o re sus, etc. Sus, eso quiere decir que es un acorde con suspensión. Entonces hay que incluirlo dentro de la sintaxis de la música clásica y de la música popular. Y ya pues nos añade 90 posibilidades más. Y este gráfico, bien complicado ya en sí mismo, solo contiene los giros armónicos dentro de una sola escala. Yo he tocado todo el tiempo en do, a veces do menor, do mayor, en realidad son dos escalas, pero en todo caso siempre dentro de la órbita de do. Pero eso no es necesario quedarse uno en esa escala todo el tiempo. Uno puede hacer aplicaciones de los mismos arquetipos de una manera meta, sería una meta aplicación de los arquetipos que usan las escalas de los otros acordes. Y ahí ya la cosa se vuelve exponencial, porque si a cada acorde que yo voy a usar le puedo poner sus propios antecedentes, tanto en la escala original como en su propia escala, qué sé yo, pues sí, el crecimiento es exponencial. Y aquí, hasta donde he identificado, esa meta aplicación genera 200 giros armónicos más. Entonces tenemos un resumen de la sintaxis básica, generada simplemente por esos arquetipos de la música tonal. Y como les decía, pues eso explica la gran mayoría de la música. ¿Qué pasa después? De 1620 a 1820. Esto es barroco y clasicismo. ¿Qué pasa después? Bueno, hacia 1920, este sistema, el sistema de la música tonal, colapsa. Los compositores lo abandonan. En una crisis y una revolución artística que es pues, de tamaño inconmensurable con nada más, excepto con las otras crisis que ocurrían en la misma época, el principio del siglo XX. La crisis en la física, por ejemplo, también se destruye, se derrumba el edificio de la física clásica con el advenimiento de la relatividad, de la física cuántica. En las artes, por supuesto, en la pintura aparece el cubismo, el expresionismo, bueno, en general todas las corrientes que abandonan la figuración. En la matemática hay una crisis terrible de fundamentos lógicos y pues el elefante que no estamos viendo es el colapso en general de la cultura y de la civilización y de la sociedad que se había venido construyendo durante 3 siglos con el estallido de las guerras y pues ese descalabro total de las guerras mundiales, ¿no? Entonces es una crisis general de la cultura a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que es el siglo XX? Ese momento de quiebre. Y eso en la música, como en lo demás, ocurre hacia 1920, centrado en Viena. Esa es la famosa expresión fin de siècle Viena. La Viena de cambio de siglo, pues la Viena de Freud, de Schopenhauer, de Wittgenstein, de Mach, de Einstein, es ese periodo fascinante de la historia. Y en música es la Viena de Schoenberg, que es el que termina por destruir el sistema tonal. Eso es 1920. Entonces yo dejé un hueco aquí estratégicamente entre 1820 y 1920. ¿Qué pasa en todo ese siglo? Pues ahí les cuento que así como entendemos este sistema de sintaxis a la perfección, lo que pasa entre 1820 y 1920 no está tan claro. O sea, sabemos que el sistema se complica y que en algún momento eventualmente se llega a una complicación tal que hace colapsar al sistema. En ese momento, cuando colapsa, todos se van cada uno por su propio lado y dejan de hablar el mismo idioma. Entonces esto es la historia de la Torre de Babel. Estábamos construyendo la torre, estábamos llegando, bien cerquita llegamos a Dios con la música, por ejemplo, de Mahler. Y de pronto se nos derrumbó la torre y cada uno empezó a hablar su propio idioma. Antes de eso,
Es el periodo de práctica común, se llama, porque todos hablaban el mismo idioma. Pero ese idioma y el desarrollo de ese idioma entre 1820 y 1920 no está tan bien explicado. Sabemos qué pasa, pero no sabemos cómo, y no al nivel de detalle que entendemos lo que venía antes. Yo he estado fascinado con ese quiebre, con el colapso del sistema tonal, pues yo creo que toda mi vida, y lo he mirado en comparación, por ejemplo, con las revoluciones científicas, la revolución copernicana en particular. Lo he mirado dentro del contexto de la crisis global de la civilización hacia el mismo momento. Y en los aspectos técnicos, pues ese ha sido mi interés, como entender en detalle y de una manera satisfactoria qué es lo que pasa, qué quiere decir que el sistema se complica y llega a un punto de no retorno. Y esa ha sido mi fascinación. Entonces, hacia el 2005, yo trabajando en mi disertación, que era sobre la música de Franz Liszt, que es uno de los principales precursores de todo este sistema, de todo este problema, pues me entró una intuición, que lo que notaba era que los compositores encontraban, en el siglo XIX, encontraban nuevas maneras de conectar acordes, que no habían sido parte hasta el momento del sistema. ¿Sí? Entonces, voy a ilustrar con un par de progresiones del final del siglo XIX para que me entiendan. Una cosa es, digamos, el sistema normalito. Por ejemplo, esto es famoso. ¿Sí? Muy sencillo. Y pues es siguiendo el círculo de quintas, bueno, todo bien. En cambio, miren estas progresiones. Esto es un Mussorgsky. Miren esta progresión increíble de me parece evidente, díganme si no, pero a mí me parece evidente que hay una diferencia, ¿no? De claridad, digamos, esto es mucho menos obvio, mucho más sutil, mucho más elaborado, mucho más complicado. No me interesan mucho los juicios de valor, pero habrá quien dice que esto también es mucho más pesado que esto. Que ni siquiera puedo tocar. En particular les quiero mostrar una progresión de Liszt, que era lo que estaba trabajando. En este pasaje él empieza así, y hasta ahí todo es normal porque vamos hasta acá. ¿Sí? Pero una vez que Liszt llegó acá, en vez de irse para donde les mostré, se fue acá. Y aquí están insinuando esto, que ya es una sorpresa, pero habiendo llegado acá, en vez de hacer eso, hace eso. Esto va en camino hacia allá. Pero obviamente ya entendemos que no va a cumplir esas expectativas. Se devuelve para acá, que está insinuando esta resolución. Perdón. Pero esto la resuelve así más bien, que ahora insinúa esto. Otra vez va a evadir esa insinuación. Y ahora estamos esperando esto. Esta nueva insinuación la prolonga un poco. Todavía seguimos esperando esto. Se va para acá. Y ahora estamos esperando algo como esto. ¿Sí? Pero otra vez hace esto para finalmente ejecutar una progresión, entre comillas, normal. Entonces, esa elaboración, esa complicación del sistema es lo que se ve en el siglo XIX. Era que
lo que vemos es casos como este, en el que un acorde que iba a llevar a un acorde según la sintaxis normal, los tipos encuentran maneras de desviarlo hacia otros lugares. ¿Eso qué significaría dentro de estos gráficos? Que cada vez que encuentran una nueva manera, pues aparece una nueva bolita, ¿sí? Y entonces esa era mi intuición, y desde ese momento he tenido el impulso de tabular el comportamiento armónico. Es decir, eso lo vamos a ver. Se supone, la intuición es que al principio hay una serie de conexiones posibles, giros armónicos posibles, y esa serie se expande hasta que llega un momento en el que ya se vuelve inmanejable. Eso era 2005. Cuando intenté tabular, pues me di cuenta de que esto no era una tabla, porque como hemos visto, se necesitan 3 dimensiones. Y para eso, pues uno necesita una cosa que se pueda girar, un gráfico interactivo, etcétera, que en el 2005, pues era básicamente imposible hacer uno en el computador personal, sin ser un profesional de la programación y de la ciencia de los datos. Con la pandemia del año pasado, con la cuarentena, pues me encontré con tiempo muerto y decidí volver y decidí revisar en qué estaba la programación y las posibilidades para un programador hoy en día. Y efectivamente, claro, hoy todo es posible en términos de generar estos gráficos. Entonces, esta es la herramienta que mencionábamos en la reseña inicial, el Harmonic Profile Project, el proyecto de los perfiles armónicos, desarrollada con esa idea, con esa intuición en mente. Y efectivamente podemos visualizar que en principio lo que íbamos a ver es que con el siglo XIX se va llenando el espacio, este espacio tridimensional, con cada vez más punticos por todos lados, ¿sí? Bueno, resulta que no es así, lo cual es muy interesante. Esa idea de que la armonía, entre comillas, sencilla, digamos, de un Haydn, el clasicismo puro, en donde se supone que esto es el paradigma de la sencillez en el buen sentido, y de la simetría y de la claridad. No, resulta que cuando uno hace los perfiles armónicos, también son gráficas extremadamente complicadas, que parece tener una cantidad de ruido, ¿sí? Entonces, dos cosas ahí, dos anotaciones circunstanciales. La primera es que esto apenas comienza, ¿sí? Como podrán ver, esto es una indagación de naturaleza eminentemente estadística. No es lo mismo, no va a ser lo mismo comparar o sacar conclusiones de 2 piezas, de los perfiles armónicos de 2 piezas, que cuando tengamos, por ejemplo, todas las sinfonías de Mozart. Ahí, cuando las tengamos todas las 50, pues tendremos más, digamos, el tamaño de la muestra nos ayuda mucho a filtrar lo que puede ser ruido estadístico, y ahí podremos hablar con más propiedad realmente de qué lenguaje armónico tienen las sinfonías. Eso por un lado. La otra anotación circunstancial es que, muy buena noticia, desde el siguiente semestre, próximo semestre, voy a estar vinculado a la Universidad de AFIT como profesor de composición y teoría, y pues para mí es excelente noticia, y en parte es algo que yo busqué y que me alegra haber conseguido por estos intereses de investigación, que por supuesto tienen su lugar natural en la academia. De eso es parte también el deseo de presentar estos resultados acá en este foro. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa, pero sí les cuento que la idea original de que esto iba a mostrarnos fácilmente la diferencia entre 1820 y 1900, no hay tal, no es tan así. Bueno, desde que hice ese primer prototipo, he seguido desarrollando el programa, y hoy en día el programa genera este tipo de gráficas, que es lo que llaman un heat map, un mapa de calor, ¿no? Esta es una colección de 19 preludios de Chopin. Y entonces la intensidad de las bolitas, del color de las bolitas, indica qué tan común, dentro de esa colección de 19 piezas, qué tan común es la bolita.
Entonces, las más intensas son, bueno, hay una que es la más intensa, que está en 12 de las 19 piezas. Ese giro armónico, que de hecho es esto, pues es claramente parte del lenguaje general de la colección, ¿cierto? En cambio, estas 357 giros armónicos que ocurren solo en una de las piezas, podemos pensar que eso es ruido estadístico. Eso pues no es parte del lenguaje básico de la colección. Y cuando la sacamos, pues ya empieza la gráfica empieza a ser un poco más manejable, ¿cierto? De hecho, el programa crea de antemano lo que he llamado el modelo base. A ver, se supone eso. El modelo base es aquellos giros que ocurren en el 30% o más de las piezas. Y entonces, bueno, ahí digamos que filtra un poco del ruido estadístico. Siempre esa es la intención de los desarrollos recientes del proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer con ese fenómeno tan caótico que es el perfil armónico, cómo hacer para filtrar el ruido? Otro intento es esto. A ver. Esta es otra colección, este es un ciclo de canciones de Schubert que se llama Schwanengesang, y son lo mismo, pero en este gráfico, miren que los ejes son distintos. Este gráfico de acá es puramente un inventario, tal acorde va a tal acorde. En cambio acá, el programa agrupa los acordes por función armónica, entonces en vez de simplemente ser un acorde menor o mayor o disminuido, los agrupa como acordes de dominante, suspensiones, como les mostraba, acordes de novena, bueno, ¿sí? Y ya vemos ya empiezan a emerger patrones, las dos bolitas más intensas acá, que ahí simplemente están cada uno en su lugar, aquí ya se consolidan dentro de solo una función armónica. De nuevo, esa es esta función armónica, el arquetipo original de la quinta. Bueno, siempre desarrollando maneras de evadir o de filtrar el ruido estadístico. Lo que pasa es que yo creo que la cosa va más allá. Por eso yo les mencionaba que para mí era muy sorpresivo encontrar que el arquetipo básico de las quintas generaba 154 posibilidades. Me parece que esa variedad y ese carácter aparentemente caótico de los perfiles armónicos no es simplemente ruido estadístico, sino que es inherente a la sintaxis misma. Aun cuando la sintaxis tonal es tan sencilla, o parte de cosas tan sencillas, pues aquí vemos cómo pues aquí ya hay una cantidad de caos y de complicación que no creo que se refiera simplemente al ruido estadístico. Todas estas por definición son giros armónicos normales, estándar, nada loco, nadie se puso a inventarse ninguna cosa loca. Bueno, entonces, bueno, esto es obra en curso, ya veremos para dónde sale, pero por el momento, en esa misma intención de lidiar con el problema de lo caóticos que son los perfiles armónicos, pues se me ocurrió en algún momento otra cosa que he llamado, bueno, ya les mostré, ya les hablé del colapso, ya les mostré el Harmony Profile Project. Lo siguiente es, a partir de esa manera de tratar de organizar el caos del fenómeno armónico, la idea del análisis sintagmático. Entonces, para eso es una directa analogía con la gramática, con la lingüística, en particular con la gramática generativa de Chomsky, aunque no muy en detalle, o sea, esto no tiene ningún misterio. Les recuerdo rápidamente lo que es un sintagma nominal. Aquí tengo una frase: los gatos que la vecina de arriba le regaló a mi mamá una tarde en que llovía en Bogotá. Pues una frase muy compleja, ¿cierto? Es un fenómeno lingüístico suficientemente complejo, tiene varios sustantivos, tiene verbos, tiene adverbios, bueno, de todo tiene. No puse adjetivos, qué curioso, pero hubiera podido poner una tarde gris, por ejemplo. Pero cuando yo digo esa frase a ustedes les resulta incompleta. Los gatos que la vecina de arriba le regaló a mi mamá una tarde en que llovía en Bogotá. Bueno, ¿y los gatos qué? ¿Qué pasa con los gatos? Porque es que esto es una cláusula, pero no es una oración. Como todos sabemos, la oración tiene que tener, en principio, tiene que tener tanto un sintagma nominal como un sintagma verbal.
¿Qué pasa con los gatos? Hasta el momento no he dicho nada. Entonces, esto es, con toda su complicación, esto es simplemente un sintagma. Lo que hay es una jerarquía, es decir, en que llovía en Bogotá pertenece a la tarde, ¿cierto? Eso es parte de lo que estamos hablando de la tarde. La vecina de arriba pertenece a la vecina, el de arriba pertenece a la vecina. Este es un esqueleto más compacto de lo que está pasando. Los complementos de la vecina, o sea, la vecina le regaló a mi mamá durante una tarde, ¿cierto? Pero lo importante ahí es que la vecina regaló, ¿cierto? Y la vecina misma es jerárquicamente supeditada a los gatos. En ese sentido, esto es solo un sintagma, es el sintagma de los gatos. Y ya, puramente los gatos. Y la frase es incompleta porque no tenemos sintagma verbal. Bueno, entonces, esa analogía, miren cómo de una cosa en la superficie muy caótica y muy complicada, a través de unas jerarquías predefinidas y muy claras, se llegó a un esqueleto más, no sé, más compacto, ¿cierto? Esa es la analogía con la música que he empezado a desarrollar bajo el nombre del análisis sintagmático. Entonces, para ilustrar, voy a tocar la segunda de 2 páginas, o sea, la segunda mitad de una pieza muy famosa, que ya van a reconocer. Aquí va. Bueno, este es el sintagma nominal de los gatos. Y les anticipo, todo esto es simplemente esta progresión. Lo que pasa es que tiene un montón de complementos circunstanciales o cláusulas relativas, etc. Entonces, ya llegamos varias veces a ese acorde. Pero, por ejemplo, llegamos aquí en el compás, en tu compás 24 ya habíamos llegado. Pero entonces, en vez de resolver directamente, le añadimos un complemento. Ahí llegamos otra vez. Y en vez de resolver, le añadimos una cláusula relativa que eventualmente llega otra vez a nuestros gatos, pero ahí también otro complemento distinto. Y finalmente, cuando llegamos la última vez, esa vez sí resuelve. Digamos, esa vez sí adquirió el sintagma que sería verbal para completar la oración. Entonces, muy prometedor el pensar esa jerarquía de los sintagmas y pensar que toda esa segunda página, creo que son 15 compases de 33 que hay en la pieza, es un solo sintagma, ¿sí? Y eso me ha llevado a desarrollar lo que llamo el análisis sintagmático, del cual esta parte de arriba es el análisis sintagmático de ese preludio que acabo de tocar. Y lo que toqué es lo que está en el recuadro rojo. Así como el idioma tiene sintagmas nominales y sintagmas verbales, yo he logrado, pues hasta el momento he logrado identificar que la oración musical en la música tonal tendría también 2 tipos de sintagma. Por un lado, un sintagma que es opcional en realidad, que es el sintagma diatónico. Miren, aquí esto usa una disposición de las notas. No hay mucho misterio, lo interesante aquí es que cada triángulo es un acorde. Y en esta retícula tenemos los acordes de la escala de Do mayor, que es donde está el preludio, y un sintagma diatónico es cuando un acorde se mueve de uno al otro, a veces comparten un lado, a veces comparten un vértice, a veces se añaden. Esto que he tocado, eso empieza acá, pasa para acá, y de aquí en realidad salta a esta área.
que es cuando encontramos el otro tipo de sintagma, el sintagma cadencial, lo llamo, que entra en esta retícula, aparentemente más complicada, pero no hay mucho misterio tampoco. Lo mismo, cada triangulito es un acorde, pero estos acordes de la retícula de la dominante son todas versiones alternativas de ese acorde de dominante, el de nuestros dos arquetipos. Ahí están todos los adornos, todas las suspensiones, etc. Y entonces hay cada la 2, cada la 3, D sub 1, D sub, todas esas diferentes versiones, y eso es lo que vemos acá. En todo lo que toqué, todos esos acordes que toqué son parte de la retícula de la dominante. O sea, son un sintagma cadencial. Jerarquizado, o sea, este es un sintagma cadencial que pertenece a este después pertenece a este, que además pertenece a ese, y así, ¿no? Hasta que al final resolvemos en la resolución final. Si esto es el análisis sintagmático, por otro lado, estas otras piezas, aquí ven ustedes los movimientos en la retícula diatónica. Entonces yo digo hacia la derecha, generalmente, perdón, les cuento, generalmente el movimiento es hacia la derecha en la música tonal. Hasta que finalmente llega a la tónica, al sintagma cadencial. Y eso es lo que vemos acá, un movimiento diatónico, listo, sintagma. Movimiento diatónico, sintagma. Esto sería el análisis sintagmático del preludio, que después, así como hicimos con los gatos, pues entendemos que todo esto simplemente es una elaboración de un sintagma único. Entonces todo eso se reduce a esto, en el caso del preludio. Y bueno, lo otro también se reduce así. Y es interesante ver este nuevo mapa del preludio en el que muy claramente hay una naturaleza distinta entre las dos mitades. Una primera mitad que explota mucho más el sintagma diatónico y la segunda mitad que se compone solo del sintagma cadencial. Otro ejemplo así rápido es una sonata de Beethoven en la que, bueno, este es el análisis sintagmático, este es solo un pasaje de la sonata y eso genera esta síntesis sintagmática en la que vemos que la gran mayoría de la armonía de la pieza es puros sintagmas. Casi no hay movimientos diatónicos, solo hay estos tres. En una pieza que es mucho más larga que el preludio. Solo hay 3 movimientos diatónicos dentro de una cantidad de sintagmas. Y por otro lado, hay este tipo de cosas acá que requieren unos subíndices especiales y qué sé yo, que no existen acá, que no existen en el barroco, que eventualmente van a existir mucho más complicados en la música del siglo XIX, y entonces renace el sueño de poder organizar históricamente y de entender qué es lo que está pasando con el idioma tonal en el siglo XIX. Bueno, también les cuento aquí en Beethoven, ese asunto de que la mayoría son sintagmas cadenciales, me parece que puede ser una conclusión sobre el estilo de Beethoven en general. De nuevo ya veremos qué pasa cuando analicemos más. Y por otro lado, les quería también mostrar lo que resulta como síntesis sintagmática de un pasaje muy importante de la Sinfonía 40, de esa sinfonía. El desarrollo sigue este mapa tan interesante. Todo, excepto por este par de movimientos diatónicos, todos son sintagmas cadenciales, lo cual es interesante. Solo un sintagma cadencial es rebuscado. Todos los demás son perfectamente naturales, incluido este. Pero ese lo puse en azul porque obviamente es el tope del mapa y es efectivamente el clímax de la pieza. Y es el único, o sea, cuando veníamos haciendo lo mismo varias veces, este tiene una indicación especial, un ornamento especial justamente para el clímax de la pieza, desde el cual todo se vuelve a bajar. Entonces, eso es el análisis sintagmático, es muy prometedor, me parece a mí, pero sí les quiero hablar un poco de la reacción. A ver. La reacción que he tenido de parte de mis colegas y que anticipo de parte de la musicología en general. La reacción es que, bueno, cuando uno le quita la tarde lluviosa a Bogotá y la mamá y la vecina y quedan solo los gatos, pues eso le quita todo lo que vale, ¿no?
Es como preguntarle a Chomsky, oiga, pero todo su análisis de la gramática generativa y el idioma y todo lo demás no me dice nada sobre 100 años de soledad. No me ilustra para nada cómo entender a Ana Karenina. Y Chomsky tendrá que decir, sí, eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que obviamente Chomsky no estaba pretendiendo explicar, hacer crítica de 100 años de soledad. Entonces, esto me ha llevado a reflexionar en la existencia de dos cosas distintas y separadas, la lingüística y la crítica, ¿cierto? Dentro de la musicología, en el contexto de la musicología, hay un desuso de la lingüística, del análisis sintáctico, más en favor de la forma y de la crítica literaria. Y incluso hay un desdén. Entonces, el primer paso de este programa de investigación va a ser efectivamente reivindicar la sintaxis y el análisis lingüístico y las posibilidades que ofrece dentro de la musicología. Pero eso también me ha llevado a la última reflexión que quiero hacer en este foro en particular, que es, bueno, ¿y esto dónde deja al creador, al artista? Porque también me ha llevado a pensar que no solo en el análisis y en el estudio de la música, la sintaxis y el enfoque lingüístico puede ofrecer mucho, sino que también está muy presente en el creador. Entonces, las progresiones que toqué hace un rato. Liszt. Etcétera. Ese bajo, una vez que Liszt alcanza esta nota, de ahí para adelante hace... Entonces eso no es una casualidad, eso es evidentemente lo que quería Liszt, el impulso de él era lograr de alguna manera dentro de la sintaxis tonal, extendiendo la sintaxis tonal, lograr una serie de acordes que armonizaran esa escala muy, muy interesante hacia abajo. La progresión que toqué de Tchaikovsky rápidamente. Una progresión muy elaborada, muy interesante, llena de contenido. Todos los acordes contienen esta nota. Insistentemente en las trompetas. Claramente lo que Tchaikovsky quería era insistir en esa nota en las trompetas y proveerla de una armonía completa, así fuera extendiendo el sistema tonal. Y termino con una ilustración de mi propia práctica. Lo que estoy mostrando es como el interés puramente formal, no de contenido, no de que si este personaje contrasta con el otro, sino cosas así puramente formales y sintácticas son parte del impulso creador. En algún momento yo me encontré interesado en componer una pieza que explotara los fonemas. Entonces yo necesitaba un texto que hiciera eso, que se dedicara a explorar fonemas. Y eventualmente encontré este texto, miren, aquel que al verme, que, ¿cierto? El fonema de la A, pero además la Q, la L. Siguiente frase, supuso mi paso, tiene todos esos fonemas. Y esto era lo que yo estaba buscando. Muy firme, que es los mismos fonemas del verme. Una maravilla, lo encontré, hice la pieza y la gente dijo, oye, muy bien, ¿cómo logras transmitir el significado y el aura del significado del poema? Y yo ahí me doy cuenta, bueno, muchas gracias primero que todo, pero ahí me doy cuenta, oiga, yo nunca reflexioné sobre el significado del poema. Todo el impulso creador de esta pieza y toda la ejecución creativa de esta pieza tenía que ver simplemente con la forma, la morfología y la sintaxis superficial del texto. Y de hecho, este texto lo encontré cuando yo le pregunté a la persona de confianza a la que le pregunto este tipo de cosas, que da la casualidad de que es mi hermano, Nicolás García de Castro, que me había ofrecido varios textos que eran candidatos, pero no me convencían. Cuando él entendió lo que yo estaba buscando, me propuso este texto, que es de él mismo. Él mismo había escrito este texto. Y los dejo con la última ironía, que es que él me contó de dónde sale en su propia práctica, de dónde salió este texto. Y él dice, es que este texto fue finalmente la manera de lograr una sílaba que contenga 3 palabras. Aquel que al verme supuso mi paso muy firme y al irme me auguró ventura, no supo que yo a esas alturas tornaba y no iba del alba al ocaso. No supo que yo a esas alturas, que yo a esas, una sola sílaba, 3 palabras. Y yo sé, por
primer testimonio directo que ese fue el impulso creador de este poema. Puramente morfológico, puramente sintáctico. Entonces, por eso pongo el título, la sintaxis y lo contrario, tanto en el análisis como en la creación musical. Muchísimas gracias, me pasé un poquito, pero bueno, ojalá haya tiempo para preguntas. Gracias, Federico. Si tienes dos inquietudes acá, inicialmente que te voy a plantear. Una es, ¿cuál es la relación de la caída de la música tonal con la influencia de otras músicas que tienen la existencia de intervalos más cortos, como los semitonos y por ende de paisajes musicales diferentes? Por ejemplo, las músicas de la India o las de culturas orientales. No, muy poca, ¿cómo se dice? Históricamente muy poca de los compositores. Obviamente había un interés ya en ese momento por el exotismo, que es parte de lo que pasa, o sea, cuando ellos se encuentran con un sistema que ya está agotado, y además dentro de un contexto en el que ya el concepto del artista incluye cosas como la originalidad, pues una de las salidas es irse a la India. Wagner no puede ir a la India, pero yo sí puedo. O Wagner no puede componer en el estilo, entre comillas, checo, porque él no es checo, pero yo soy checo, yo sí puedo. Entonces, explotar esas cosas fue parte de lo que hicieron los compositores para ganarse un lugar. Evidentemente, apropiación cultural, es decir, estaban usando el capital de las otras culturas para ganar ellos mismos unos dividendos de gloria. Pero además, como lo hacían, era todo acomodarlo a la escala en uso. Entonces, las escalas microtonales, que además eso en sí mismo es dudoso, ¿no? No se sabe si es que son escalas microtonales o es que simplemente no existe el imperativo categórico de estar afinado. Entonces, es la discusión entre si esas son cosas fonéticas o fonémicas, ¿no? Muy complicado todo. El hecho es que en la ingenuidad y sí, o sea, desde hoy podemos mirar hacia atrás y ver cuán ingenuos eran los compositores en ese momento. No había lugar para una reflexión seria y ni siquiera para una influencia real, directa y genuina de las músicas de otras culturas. Entonces, no mucho. Federico, mira, aquí hay otra inquietud. ¿Cómo se podría ubicar en el colapso al impresionismo francés, diciendo que cada uno tendría su propio idioma? Si es posible agrupar a Satie, Debussy y Ravel como un mismo impresionismo. Y si es necesario hacer un gráfico por compositor o por obra, teniendo en cuenta esto la universalidad o también la singularidad. Sí, claro, el impresionismo, pues, dentro del contexto, dentro del colapso, es importante porque también, o sea, no es el colapso directo del sistema, sino ellos no reniegan del sistema tonal, pero sí relajan las necesidades del sistema tonal. De manera que también son testimonio de que el sistema tonal está agotado. Que si se pueden agrupar, yo creo que sí, en el contexto, ¿no? De una manera negativa, de una manera dialéctica. Claramente Satie, Ravel y Debussy son una cosa que no es Schoenberg, que no es Webern, y al revés, ¿no? Schoenberg, Webern y Berg son una cosa que no es Debussy, Ravel y Satie. Ahora, dentro de ellos mismos, claro, son muy distintos. Por ejemplo, no hay ningún interés por el jazz en la música de Debussy. En cambio, Ravel pues es el precursor del jazz en muchos sentidos. Pero eso pasa con todos, o sea, se pueden agrupar los escritores del boom latinoamericano. Pues sí, en el contexto, sí, son algo distinto de Milán Kundera, pero pues cada uno es una cosa distinta, ¿cierto? Entonces esta es una discusión un poco más general que simplemente el caso de los impresionistas. Sobre la idea de hacer los gráficos de cada compositor y de cada época, claro, hacia allá vamos, de eso se trata, y eso es parte de lo que me llevó
una colección de piezas de Schubert, una colección de piezas de Chopin. Y allá vamos a ver qué podemos hacer de ahí. Hay otra inquietud y es que, por ejemplo, hay algunos artistas que se dedican a hacer temas urbanos. Por ejemplo, Stanza hace esculturas y sonido acerca de los ruidos ambientales de Londres. ¿Cuál sería la relación, por ejemplo? Tú mencionaste mapas de calor y otras experiencias que hoy en día se tienen a nivel, por ejemplo, computacional y estos algoritmos en gráficos que tú mostraste. ¿Tú crees que en las ciudades, por ejemplo, existe la posibilidad de encontrar estas tonalidades para hacer paisajes sonoros, por ejemplo? Sí, es una pregunta excelente, que también cuando el proyecto era un sueño, apenas un sueño, yo me imaginaba, con los que podía hablar, nos imaginábamos el tipo de gráfica que resultaría, lo que nos imaginábamos era un paisaje, unas superficies, ¿no? Coloreadas, ¿sí? Fue una tristeza desde el principio que no, y he tratado de lograrlo, pero no. Finalmente aquí estamos hablando de datos muy discretos. Cierto tipo de acorde a cierto tipo de acorde, no hay nada en la mitad, ¿cierto? Entonces no salió eso que iba a ser buenísimo, ya estábamos soñando, hay que hacer el mapa de Pittsburgh y ver a ver qué armonía genera. O se podría el mapa de Bogotá o lo que fuera, o de Londres. Entonces no, una lástima, no salió así. Pero por otro lado, claro, esto no solo es muy sugestivo, o sea, esto además, digamos, la experiencia visual de estos cuadros es sugestiva en sí misma y puede ser usada como impulso creador en otras artes, incluida la música. Pero además también tiene una manera de convertir cualquier serie de datos que se pueda representar así, que las hay muchas, o sea, los puntitos podrían ser el número de casos de COVID-19 en cada país o algo así. Y o sea, sacar de esa representación, aplicarle los ejes y sacar la progresión que resultaría. Entonces sí, es muy sugestivo y claro, hay espacio para experimentar de esa manera. Y la otra inquietud es acerca de los arquetipos que han utilizado, por ejemplo, para hacer músicas con los viajes espaciales. Últimamente se están haciendo como esos experimentos. ¿Tú crees, por ejemplo, que ahorita con los sonidos y las imágenes que está enviando Perseverance desde Marte, podríamos llegar a hacer este tipo de propuestas, de arquetipos? De arquetipos, en O todo de caso, tonalidades. sí. Bueno, eso me lleva a una aclaración que creo que es importante. Uno que nació en este mundo, pues en los últimos 300, 400 años, uno cree que esto es la música, o sea, que la música de Bach y que esto, etcétera, es la música. Y resulta que toda esa música comparte un idioma. Entonces uno cree que la música tiene un idioma. Pero eso es una minoría, o sea, dentro de los 100.000 años de existencia de la especie humana y dentro de las cantidades de culturas que han pasado por la Tierra. 300 añitos, bueno, 400, no, sí, 300, porque después se abandonó el sistema. 300 añitos de una de las culturas que para bien y sobre todo para mal, hoy en día es la cultura universal. Solo esa minoría generó una sintaxis musical que abarcó todo. Y voy más allá. Cuando uno, mejor dicho, en parte esto lo tuvieron que hacer los compositores y los músicos de antes de la era de los computadores, porque era la única manera de manipular el sonido, desde un punto de vista de diseño. O sea, por otro lado, uno puede simplemente tocar e improvisar, qué sé yo, pero cuando aparece la idea de que uno puede precomponer, diseñar de antemano una construcción sonora, pues la única manera que tenían ellos era pues reducir las cosas a las notas que puede tocar el piano y a lo que se puede escribir con un sistema de notación que limita a la música. Y eso es lo que aprendemos hoy, ¿no? Desde los acordes, uno aprende pentagrama y los sostenidos y los acordes, tal.
Pero en realidad la naturaleza de la música es simplemente la manipulación y el diseño del sonido. Entonces hoy en día, que tenemos el computador, pues uno puede, y de hecho se hace, diseñar sonido directamente, sin tener que pasar por pentagramas, sin tener que pasar por la interpretación en términos de notas del piano. Y esos esfuerzos, o esos experimentos, que además no son nada nuevos, ¿no? Desde 1930, con lo que se llamaba la música objetiva, parte de toda la crisis. Pierre Schaeffer en Francia se inventaba la música objetiva, que era usar los ruidos de la ciudad. En ese momento la ciudad todavía era una novedad, la ciudad industrial. Bueno, y es una aproximación más directa al material sonoro, que pasa por el lado, no sé cómo se dice, pero pasa por el lado de las necesidades de la teoría del pentagrama, que en últimas es obsoleto. Entonces, si hay prototipos ahí, serán prototipos mucho más básicos y estaremos hablando de una sintaxis mucho más, mucho más básica, mucho menos, ¿cómo se dice? Mucho menos empírica, es una cosa más nebulosa de la sintaxis entre qué contrasta con qué se reconoce, cuánto debe reconocerse algo, ¿sí? Entonces, pues, creo que es posible, pero es claramente otro tipo de emprendimiento completamente distinto. Ahora, se preguntarán por qué entonces vale la pena seguir estudiando esto. Bueno, a mí me parece que en esa cosa tan rara de lo que la cultura occidental de la modernidad se mintió a sí mismo que era la música, es decir, este tipo de cosas a través del pentagrama, pues efectivamente llegamos a diseñar unas cosas que me parece que son para el bien de toda la humanidad y que menos mal nos encontramos con esa cosa tan rara y tan loca de hacer una sinfonía con una orquesta completa, sin olvidar que es una cosa muy rara. Voy a hacerte otros comentarios acá que te han escrito, y es acerca, por ejemplo, de conocer tu opinión acerca de los temas entre la visualización tridimensional que encontraste en tu investigación y el análisis acerca del mapa mental sobre músicos o oyentes que tenemos a partir de giros armónicos. A partir de giros, o sea, ¿cómo se mapea? Sí. Sí. ¿Cuál sería el mapeo entre esto que vemos aquí y lo que pasa dentro del cerebro? No sé, si esa es la pregunta, pues sí, no sé. De alguna manera, creo que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber alguna relación. Seguramente muy informada por la cultura, ¿no? En todo caso serían conexiones neuronales que no son genéticas, eso sí estoy completamente convencido. Pero son tan ubicuitas en nuestra sociedad que sí, puede que sí se genere algo en el cerebro. O el mapa mental, sí, es que es en ese sentido. El mapa mental, en un sentido menos neurológico, pues no sé, es que no sé. No soy quien para resolver esa pregunta, pero definitivamente yo creo que hay una geografía que nos pasa en nuestra alma. Cuando oímos esto, o cuando oímos esto, perdón, esto sería... Eso no son cosas inconexas, y creo que debe haber una geografía que además es la que los compositores empíricamente quisimos siempre explorar y explotar. Pero no puedo dar más razón. Bueno, te voy a leer un comentario que hace Ricardo de Alfarra. Dice: muchas gracias por la interesante presentación, Federico. El proyecto HPP enfoca sobre parte de la creación musical académica y popular, entre paréntesis, de origen eurocéntrico, mayormente pensando en el pasado. Sin embargo, deja fuera la música de casi todas las culturas que no tengan ese origen. Ejemplo, China, Indonesia, India, árabe, por nombrar solo algunas pocas. Además, la música electroacústica y la mayoría de las músicas académicas de las últimas décadas. Pregunta: ¿puede ser llamado el sistema tonal universal? Y
¿qué aplicación tiene un sistema como el planteado para el futuro de la música, que aún la de origen eurocéntrico, fuera de algunas aplicaciones de la música popular? ¿Y qué compositor académico del siglo XXI, reconocido por sus pares, continúa aplicando el sistema tonal para componer? ¿No es ese el sistema del pasado que estudiamos fundamentalmente para comprender los cambios radicales en el siglo XX y crear hoy una base gramática musical diferente? Perdón por la extensión, pero ahí habían varias preguntas y fue lo que generó la percepción en Sí. tu conferencia. Bueno, la última pregunta es fácil, que si hay algún compositor hoy en día que componga con el sistema tonal. No, eso está tan claro como cuando alguien pregunta si un físico que hoy trabaje en la física newtoniana es físico. Pues puede que él se considere físico, pero pues no, por definición no. En eso me parece, y en eso estaba equivocado incluso Kuhn, Thomas Kuhn, el teórico de las revoluciones científicas, de los paradigmas, que él mismo decía, es que la diferencia es que en el arte una nueva época no supersede a la anterior. Eso no es cierto. De hecho, lo que estamos hablando, si alguien hoy, componiendo como Mozart o como Tchaikovsky, se pretende presentar como compositor, pues no, lo que es un charlatán, que los hay, ¿no? Hay cantidades en YouTube. Pero por eso es importante lo que decía en la pregunta, reconocido por sus pares. Entonces, esa parte es fácil. La pregunta sobre la universalidad. Sí, o sea, claro, ya lo decía antes, ya he dicho varias veces, esto es una cosa muy loca, muy rara y muy minoritaria en la historia de la humanidad. Solo durante 300 años, una cultura, ¿sí? Dentro de un total de 100.000 años y dentro de un total de innumerables culturas. También yo decía, no creo que haya ninguna base física o neurológica para decir que estos arquetipos son universales. Pero es una observación empírica. Entonces, lo hacemos otra vez. La tendencia, la tentación a completar eso es absoluta y se puede tratar hoy en día como un hecho universal. No vamos a decir de la física, pero sí de la cultura. Hay culturas que no, claro, hay una isla en Australia que no tiene contacto y seguramente ellos no tienen esa sensación. Pero eso es parte de los excesos de ese relativismo que estuvo muy de moda a final del siglo XX, cuando se empieza a reconocer, y el trabajo importante de reconocer y reivindicar la existencia de otras culturas, pero no se puede cometer el exceso, que además es contraproducente para ellas, de pensar que la cultura occidental es una más. Ojalá fuera una más, ¿cierto? El problema central del mundo es que la cultura occidental no es una más, es la cultura dominante y es la cultura que está oprimiendo el resto. Entonces, eso me parece una cosa básica. No son contradictorios. Analizar esto como un sistema de universalidad suficiente, de interés y relevancia suficiente para pues, casi todo el mundo. Eso no es contradictorio con decir, con aceptar y reconocer la existencia de todo lo demás. Pero también tenemos que reconocer nuestra propia responsabilidad en la historia como no solo miembros de una cultura, sino de esa cultura que está haciendo lo que está haciendo. Y en el caso de la música, también tenemos que reconocer el maravilloso logro, así como el de la ciencia, el maravilloso logro de la música clásica, de la tradición de la música clásica, por supuesto sin negar el resto, ¿no? De hecho, en China, es hoy en día donde esto sería más relevante. Los chinos hoy en día, desde los últimos 50 años después de la revolución cultural, son los que o sea, para ellos sigue siendo nueva esta tradición de la música. Y lo que yo veía en todos los estudiantes chinos, casi todos, pero una buena cantidad de los estudiantes chinos de piano, de música, qué sé yo, en los Estados Unidos, era una fascinación con esta música. Un estilo muy, muy particular, pero una música que clarísimamente puede tener relevancia
en este sistema, para el que este sistema tiene relevancia. Música perfectamente triádica y música basada en relaciones parecidas a las del sistema tonal. Entonces sí, ojo con eso. Está muy claro, esto no es universal, pero sí es relevante a una gran cantidad de todo, de ideologías y de pensamientos y de culturas. Y Federico, te voy a hacer una lectura también de un comentario que hace Heider López Cabrera. Dice: muy interesante e ilustrativa la charla. El uso de términos de la lingüística ha sido cuestionado en el campo de la musicología porque remite a la idea semiótica de que todo es un texto y no reconoce la diferencia entre las distintas prácticas artísticas a pesar de la semiótica de Chomsky. Por ejemplo, estaba estrictamente pensada y exclusivamente en relación al lenguaje, y es problemático, porque asimila reglas que operan en el lenguaje a la música. Algunos autores sugieren, por ejemplo, no hablar lingüística cuando se está hablando exclusivamente del lenguaje. No se trata de cuestionar los análisis estructurales, sino de los términos que solemos usar en el análisis estructural y que son todavía válidos a nivel epistemológico o tienen el suficiente rigor académico. Lo otro es que si generalmente semiótica y semántica se abordan como sinónimos, aunque sus objetos de estudio son totalmente opuestos. Dice Heider que personalmente le parece problemático pensar la música como el lugar de un texto. ¿Cómo abordaría usted esas posibles críticas por parte de la musicología? Y muchas gracias. Claro, eso es parte de lo que digo, de la reacción que anticipo, sobre todo al usar palabras como sintagma. Pero eso es leer en el uso de las palabras y leer en la lingüística unos intereses y unas ideologías que le son extraños. Eso en últimas es proyección. A ver si me explico. Entonces, todo esto que presenté nace de un análisis empírico. Es un hecho que la música de Haydn funciona así. Es un hecho que si aplicamos técnicas inspiradas y calcadas de la lingüística, se logran explicar cosas de la música de Haydn y eventualmente de la música de Liszt, etc. Que si eso significa para algunos, bueno, de todas esas cosas de las que posiblemente me acusarán. Bueno, pero esto no es una observación ideológica, es una observación empírica. Me parecería muy triste y muy tonto tener que usar otras palabras porque las palabras que existen, que ya se inventaron para eso, le hieren susceptibilidades a alguien. Pero bueno, si acaso lo hacemos. De paso, es curioso, ¿no? La palabra sintagma no es la que se usa en inglés. O sea, la gramática generativa habla del noun phrase, ¿no? Que en el alemán también se usa frase. Es una tristeza porque la palabra original de Saussure era sintagma. Entonces, sí da la casualidad de que en la musicología de habla inglesa se ha explorado el concepto del sintagma en lo que tú llamas muy correctamente una dimensión semiótica. Y entonces, claro, nos metemos en todo ese problema, en el problema de la semántica, que resulta siendo, pues, crítica. Entonces alguien dice que estos dos personajes están bien enfrentados, en cambio el otro dice que no. Y es una cosa tan nebulosa y que ya deja de ser empírica y que empieza a tener un montón de suposiciones sobre valor artístico, sobre ideología, etc. Y ahí nos enredamos y ahí hay para que Susan McClary escriba 8 libros más. Pero entonces se pierde la cosa, como decía, puramente empírica, que no se trata de opiniones, sino de descubrimientos de cómo funciona el idioma. También, eso también me genera, ¿qué era lo otro?
Sí, me parece excelente la distinción que haces entre semiótica y semántica. Esa es una distinción, eso es lo que estoy tratando de decir. Digamos, la musicología tiene un desdén hoy en día y está en desuso el análisis semántico, parte del sintáctico. Lo único que aceptan, digamos, es un análisis semiótico. Pero por otro lado, tampoco creas que no hay aplicaciones serias y aceptadas de la semiótica en música. El caso de Jean-Jacques Nattier, reconocido por todo el mundo, y es un teórico que aplica Peirce y aplica Eco y aplica Chomsky a la etnomusicología. Recomendadísimo si no lo conoces, pero seguro que sí lo conoces. Bueno, y te voy a hacer una lectura de un comentario que envía un asistente que se denomina Anonymous. Dice: muchas gracias, Federico, por la exposición. Me llama la atención el concepto de sintaxis que usted relaciona. Ay, se me fue que usted relaciona con el aspecto armónico en el marco de la tonalidad funcional de la música. Sin embargo, cuando hablamos de sintaxis, en cuanto al tratamiento de ideas melódicas, rítmicas, etc., ¿qué podríamos comentar? Se pregunta si hay alguna diferencia a la sintaxis armónica que presentó al inicio del trabajo compositivo y que luego enunció como fundamento en el tratamiento de la sintaxis en su obra. ¿Cuáles fueron y serían las diferencias de la propuesta respecto al análisis schecteriano y de la teoría generativa o de el Gestalt propuesto por Schoenberg? Y muchas gracias por la conferencia. Bueno, pues hay varias cosas ahí. ¿Cuál era la primera? Recuérdame el par de frases al principio. La pregunta primera era acerca de las cuestiones de las ideas melódicas y rítmicas. Claro. Bueno, ese es un buen ejemplo o una buena ilustración de lo que decía en la pregunta anterior. Estas indagaciones teóricas son observaciones empíricas. Después le pongo el nombre que me parece adecuado, sin cargar con las ideologías de eso. Y digo que esto es buena ilustración porque yo no creo, ni he tenido nunca la intuición, ni pues algún día tal vez salga, pero no creo que se pueda hacer algo así con la melodía o con el ritmo. No de una manera tan, entre comillas, universal. Puede que alguien descubra un par de coincidencias aquí y allá, pero no se podrá tratar, estadísticamente no creo que se pueda tratar como un idioma, con una sintaxis cuyo desarrollo histórico se puede trazar. Entonces, ahí está. O sea, me encantaría. Ojalá pudiéramos, sería otra cosa para estudiar, la sintaxis melódica. Pero no lo creo. Por otro lado, tal vez sabes que el sintagma, en la concepción de Saussure, el sintagma es complementario y perpendicular al paradigma, ¿no? Y el análisis paradigmático ya existe en música. De hecho, Jean-Jacques Nattier es uno de los precursores. Y ese análisis paradigmático sí que se usa para la melodía y es muy útil y genera, bueno, podrías mirarlo en ese sentido. No digo que no exista una sintaxis de la melodía, de hecho el desarrollo motívico, un concepto fundamental no solo del funcionamiento de la música, sino del desarrollo histórico de la música, pero no creo que se pueda sujetar a este tipo de análisis estadístico riguroso que pretende una universalidad más que mostrar ejemplo tras ejemplo. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Cuáles serían las diferencias de su propuesta con respecto al análisis, por ejemplo, de schecteriano o la teoría generativa de Gestalt? Yo el otro día presenté, no sobre el análisis sintagmático, pero sí sobre el HPP en un simposio, en el que entonces para esa presentación pues logré encontrar la diferencia entre este tipo de gráficas
y otras gráficas que son en 2 dimensiones, pero que también es como el mismo ímpetu de tomar una muestra estadística grande y simplemente tabular. Y de alguna manera ellos sí podían, lo hicieron con todos los cuartetos de Beethoven, de hecho, o sea, ya es una muestra importante. Pero les salió en 2 dimensiones. Yo decía, ¿pero cómo hicieron? Y entonces analizando y desmadejando todo el asunto, porque la cosa se pone complicada, encontré que, claro, ellos siguen, o sea, esos sistemas siguen dependiendo y siguen basándose en la idea de la tonalidad. Mi sistema se basa en la idea de la sintaxis tonal, pero no de la tonalidad. Es decir, yo no necesito que do o sol o fa sean la tónica, ¿sí? Cuando se abandona la tónica, que es muy necesario, bueno, eso es la otra parte, es necesario para pasajes como el de Liszt, en los que no hay una tónica única, porque nos vamos de una a otra. Cuando se abandona, entonces ahí es que necesitamos la tercera dimensión. Cuando sí tenemos la tónica, esa tónica nos da una de las 3 dimensiones y por eso se podía. Y entonces, ¿a qué voy? Que la teorización de Schenker y en cierta medida también la de Schoenberg, pues dependen todavía de la tónica. Y eso las hace incapaces de lidiar con ciertos casos. Y en particular, ahí sí que se hace muy específico. Entonces sí, pues ya la música de Debussy va a ser problemática con eso, porque es que no hay tónica, ya ese concepto no lo hay. Sí sigue habiendo sintaxis, creo yo. Entonces sí, esa sería una diferencia, tal vez si la pregunta era por la diferencia. El abandono de toda, en el sistema en el HPP no hay ninguna referencia a la tonalidad central. Bueno. Federico, muchas gracias. Esas eran las preguntas y los comentarios. Y muchas gracias a los asistentes por habernos hecho sus preguntas y sus comentarios. Un saludo muy especial. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Federico, a Raúl. Creo que ha sido una conferencia bastante interesante, específica, desde muchos puntos de vista. Yo quisiera, para cerrar, relacionar algunos temas que tienen que ver con la sintaxis espacial que se usa contemporáneamente en los trabajos, en los diseños, en arquitectura, en urbanismo, temas que tienen que ver con el diseño de paisajes artificiales y relacionarlos con este enfoque que vimos hoy a propósito de la sintaxis en los campos de la música y la composición. Este debate que tiene que ver con entre la morfología o el significado me parece bien interesante. En estos campos de arquitectura se aborden también estas dimensiones y creo que este espacio nos abre unas perspectivas interesantes para pensar en los diferentes pesos que puede tener el trabajo morfológico, muy relacionado con temas de grafos, con arquitectura, con temas de diferentes simulaciones y trabajos con heurísticas computacionales, algunas de ellas basadas en gramáticas de Chomsky, y lo que tiene que ver con los temas de significado, que han sido, digamos, en la arquitectura para los años 70, una parte de los 70 y una parte de inicios de los 90 fue también, digamos, los que tiene que ver con una práctica de los oficios de la arquitectura desligadas de los escultores. Entonces, es un debate bien interesante que es de alguna manera también una pregunta abierta. Entonces, muchas gracias también a los asistentes por su participación, sus preguntas fueron bien interesantes, les agradecemos. También a Jaime por su participación, y de nuevo, entonces a Raúl y a Federico, muchas gracias por la intervención. Estaremos enviándole la información del siguiente seminario, que será aproximadamente en un mes, a finales del mes. Que tengan todos una buena tarde y hasta luego. Muchísimas gracias. Federico, muchas gracias. Ileana, Jaime, hasta pronto. Hasta pronto.